buenas tardes, buenos mediodías, al doctor Javier Stigliano, que ya lo presenté, mastólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ana María? Bien. Un gustazo tenerte, un gustazo realmente tenerte. Nos Muchísimas une la gracias. amistad de una señora que vos creo que conocés, ¿no es cierto? Conozco, sí. Bien. Susana Calero, amiga Algo la también, conozco, de sí. veintitantos años. Contanos, ¿cómo está en este momento? O sea, 20 años atrás, decir cáncer de mama y muerte era algo muy similar. Es importante la detección precoz, a tiempo, como estábamos hablando. ¿Cuáles son las nuevas investigaciones? Te escucho. Bueno, sí, tal cual, como vos dijiste, es importante la detección precoz. Hoy en día, respondiendo la primera pregunta, como vos dijiste muy bien, hace unos años una paciente le diagnosticábamos un cáncer de mama y eran todas negativas. Aunque uno se prepare para dar estas malas noticias constantemente y tengamos una estrategia de buscar el lado positivo, darle cosas para pensar, cosas para hacer y para ir trabajando en equipo, trabajar mucho en equipo, es una patología hoy multidisciplinaria, es decir, muchas especialidades trabajan con nosotros. Hoy podemos decir que con los tratamientos y diagnosticándolo precozmente, podemos decir que la enfermedad se transforma en una enfermedad crónica. Esto es muy importante porque nos pasa un poco lo que contaban recién. Es una enfermedad que suele aparecer a partir de los 60 años, pero tenemos pacientes de 30, eso está, y la paciente de 30 dice, bueno, capaz que no es nada, es un nódulo, no hay que dejarse estar, hay que concurrir. Y lo que pasa con la paciente más añosa, si querés, es lo siguiente. Tiene que cuidar al marido, a los padres del marido, a los hijos, a los sobrinos, y cuando se acordó que tenía lo que tenía y tiene que ir al hospital, lo agarramos un poco tarde. Ujú. Y por ejemplo, no hace muchos años, cuando había un cáncer de mama se vaciaba, ¿no? Toda la mama. ¿Sigue siendo de la misma manera? No, 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 mirá, cada vez hacemos menos. Dentro de poco nosotros decimos que vamos a tener que aprender otro oficio porque cada vez operamos menos. Por Realmente, suerte. por suerte, es verdad. Por suerte. Hoy en día la cirugía, cuanto más precozmente la detectemos, y esto de venir al control y encontrarlo en el control, te permite hacer terapéuticas mucho menos invasivas. Es decir, lo que antes se hacía era sacar toda la mama, hoy en día se puede sectorizar la mama y elegir el sector enfermo, siempre con un margen, es decir, no es que uno saca solo lo que tiene, sino que hay que tomarse el trabajo y el análisis histológico en el momento, por ahí, con el patólogo, para sacar con tejido sano, cosa de asegurarse que se sacó toda la lesión. Y en cuanto a lo que vos hablas de vaciar la axila, es decir, los ganglios axilares, hoy en día también, cuanto más chiquito lo encontremos, la posibilidad de sacar un solo ganglio y terminar ahí, o en algunos casos un ganglio, y si este fuera positivo, recién avanzar con el resto del vaciamiento, esto cada vez hacemos menos vaciamientos. Ujú. Pero bueno, hay casos y momentos en la historia en donde uno da pasos para atrás. Yo escuchaba lo de la pandemia y nosotros trabajamos durante toda la pandemia porque el cáncer no daba descanso, igual que la ACV, son urgencias y hay que operar. Y es más, teníamos más quirófanos porque las cirugías programadas se fueron dejando de lado, entonces aumentamos muchísimo nuestra cantidad de cirugías en el hospital y en el ámbito privado también. De golpe nos encontrábamos operando solo los que hacían oncología. Ujú. Y dentro de esto encontramos sí que cuando volvimos de la pandemia, nuestra estadística interna mostró que los estadios avanzaron mucho. Durante años logramos casi empatar en el hospital público a la detección precoz y en estadios iniciales que se encontraban en el hospital privado o en los centros privados, y de golpe después de la pandemia retrocedimos como 10 años. Y Ujú. fue muy duro ver los números porque, como decías, era una percepción. Ahora cuando lo ves en el papel Sí. y decís, acá pasó algo. Y Stigliano, por ejemplo, la persona que tiene prótesis y debajo, bueno, que está la mama, tiene cáncer. ¿Cómo se soluciona el inconveniente de... Ningún inconveniente. Ajá. Mirá, nosotros
Cuando yo me empecé a formar, había como un mito, viste que en medicina siempre hubo estos mitos hasta que la medicina en evidencia y se afinaron las investigaciones y empezamos a ver que no era tan así. Esto pasó siempre, en todas las especialidades. En mama era como, tenés una prótesis, no te voy a encontrar el cáncer. Y esto no es tan así, porque la prótesis se ubica siempre en cualquiera de las técnicas por detrás de la glándula mamaria, ya sea atrás del músculo o entre el músculo y la mama. Y la mamografía no rompe la prótesis no explota y se puede hacer y hay que hacerla y hay una técnica especial que se llama técnica de Eklund en donde se acomoda, es más incómoda, Lógico. No voy a mentir, es más incómoda, pero se acomoda la mama de tal manera que se vea mejor todo el tejido mamario. Si tuviera un cáncer, se opera incluso sin sacar la mama, la prótesis. Ayer operé una paciente con un tumor de la mama y la prótesis no hizo falta tocarla, quedó como si nada, se sacó solo el cáncer y eso pasa y uno puede, también la paciente puede optar, se la saca, se pone otra, es decir, no es impedimento para nada, ni para el diagnóstico precoz ni para el tratamiento. Ajá. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego continuamos, ¿te parece? Gracias. Gracias. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Y continuamos con Hablemos de Salud. Estamos con el doctor Stigliano hablando precisamente de cáncer de mama. Stigliano, ¿puede llegar a ser hereditaria? Bien, la pregunta es excelente porque muchas veces el miedo está ahí, pero si yo te cuento que el 70%, es decir, 7 de cada 10 pacientes que tienen cáncer de mama no tienen ningún antecedente familiar, uno se abre los ojos y dice, uy, capaz que no es que si no lo tuve en la familia no me tengo que preocupar. El 20% sí tiene algún familiar y hay un 10% que de esos familiares logramos que se haga un estudio genético y hay un gen que hace que, digamos que transmite, por decirlo de alguna manera, o podemos decir que aumenta muchísimo el riesgo de cáncer de mama. Uh-huh. O sea que sí, es hereditario, sí hay factores de riesgo, pero podés no tener ninguna herencia y te puede tocar a la paciente que tenemos adelante. Mira, yo te cuento algo que como no nos escucha nadie, te lo puedo contar porque es algo familiar. Yo tuve una tía hace 40 años atrás con cáncer de mama y con eso de que ¿y cómo voy a ir al médico a mostrar mi mama? Y cuando llegó al médico no pudieron hacer nada porque ya llegó mal la ignorancia, ¿no es cierto? Hoy, con todo lo que se habla, esto no hubiese sucedido. No. Tenemos todavía casos muy avanzados. A mí, yo siempre cuento y hablo mucho con los familiares, sobre todo con los hijos, ¿no? Uh-huh. Porque la familia la trae muy angustiada queriendo hacer cosas y por ahí ya no hay mucho para hacer. Sí. Y ahí es donde yo le digo, mirá, esto tu mamá, tu tía lo tenía abajo de un corpiño, abajo de una remera. No hay chance que vos hayas pesquisado si esto es cosa de ella. No hay, lamentablemente acá es la paciente y el centro de salud. No hay nadie que pueda ayudar. Si ella no va, no te puedes tomar la temperatura, a veces ni te enterás. Entonces si vos no vas, no te van a ir a buscar. Porque los hijos se sienten culpables y vos le explicás, mirá, esto no hay forma que lo hayas. Podés decirle, ¿te hiciste los controles anuales? Y hasta ahí. Te dice que sí, chao. Pero esto de detección precoz, nosotros en el mundo y acá en el país, en el Hospital Posada, estamos haciendo un trabajo de investigación en donde a las pacientes sanas, que no tengan cáncer de mama, les tomamos una muestra de sangre. Este es un estudio que está haciendo el CONICET con el hospital y también con el Hospital Militar, lo están haciendo, en donde se le obtiene una muestra de sangre y se busca una molécula que se llama microARN, que es un derivado del ADN, por decir así, que liberan los cánceres de mama. Primero se investigaron cuáles eran, desde hace varios años que se está estudiando esto, y ya estamos en la prueba piloto de pacientes sanas. Ya tenemos
incorporadas al estudio casi 300 pacientes, donde se les obtiene la muestra de sangre, esa muestra va al CONICET y se dice si tiene o no tiene estas moléculas. Al mismo tiempo, nosotros hacemos el control, que es la mamografía clásica, el examen físico, la anamnesis. La anamnesis es lo que comúnmente se dice interrogatorio. Ese interrogatorio es el primer paso, porque ahí vos decís si esta paciente tiene riesgo o no tiene riesgo. Esa mamografía la analizamos con una técnica que se llama IMAGO, que es una técnica, por decir así, de inteligencia artificial. Esto parece ciencia ficción, pero es increíble, es impresionante. Donde se ve una imagen plana en 2D, que uno ve escala de grises y se transforma en texturas, líneas que se cruzan, colores, donde nos permite detectar imágenes que no se ven en el ojo humano, aún con tecnología de punta en monitores. Cruzando estos dos datos, aspiramos a detectar el cáncer antes que se vea en la mamografía, es decir, en los estadios aún más iniciales de lo que se puede encontrar. Entonces la tecnología y lo que vos decís, cómo evolucionó la ciencia. Avanzó. Yo ahora, cosa de 3, 4 años atrás, un instituto privado me invitó a ver la tecnología que habían adquirido y cómo la mama estaba como seccionada en pedazos, ¿no? En trozos, no sé cómo decirte, y no se escapaba nada. Bueno, a eso ahora menos, porque primero la idea es encontrar estas moléculas en sangre, claro, que la paciente no, evidentemente lo tiene, pero todavía no lo encontramos. Le sumamos estas imágenes y estas imágenes van a decir dónde está. ¿Dónde está? Bien. Y con respecto, mito o realidad, que el usar corpiño puede producir un cáncer de mama. No, es buena la pregunta también porque son preguntas muy comunes que nos hacen. Si el aro, si el no aro. Lo único que me importa a mí el corpiño es dónde voy a hacer la incisión para que pueda usar un strapless en el futuro. Hasta en eso cambiamos. Antes sacábamos la mama, el músculo. Ahora nos fijamos si podemos ser lo más estético posible. Se reconstruye la mama. Claro, en el pliegue, ¿no? Donde sea, hay técnicas de reconstrucción mamaria. En la clínica Santa Isabel, donde opero con un cirujano, el doctor Vigué, que es cirujano plástico. Nosotros somos un equipo hace 13 años y operamos a todas las pacientes en conjunto. Yo me ocupo de lo mío, con el criterio oncológico, no se hace de menos, y él se ocupa de la reconstrucción. Y se puede usar lipotransferencia, prótesis, lo que sea necesario para que la paciente se vaya de quirófano con la imagen corporal no se altere. Y esto es una ley. Eso es importante. Sí. Hay una ley nacional que cumplió 10 años, que dice que todos los prestadores, el Estado incluso, tiene que proveer a la paciente que se opera de un cáncer de mama de esta técnica quirúrgica. Lamentablemente, con estas alteraciones económicas, no se puede lograr porque también el volumen de cirugía que tenemos es tanto, esto implica una cirugía mucho más extensa, que o operás el cáncer o te dedicas a hacer las dos cosas. Y hay equipos formados y se está trabajando un montón, pero a ese nivel ya nos ocupamos de, como va a vivir, que viva bien. Claro. Ahora, otra de las palabras que la mujer teme es la quimioterapia, porque una cosa era la quimio de hace 20 años atrás y supongo que diferente es la de actual. Tal cual. Mira, la quimioterapia, los tratamientos en sí, pero sobre todo la quimioterapia avanza horrores. Cada 2, 3 años hay un avance monumental en los tratamientos. Y al principio uno dice, mirá, este tratamiento mejora 6 meses. Y uno dice, 6 meses, bueno, pero 6 meses más los 6 meses del otro, más los 4 meses en una paciente que antes no tenía chance, es un montón. En el Hospital Posadas tenemos un centro, el equipo de oncología es de primera, está liderado por la doctora. Un hospital fronterizo que trabaja muchísimo y es de excelencia realmente. La doctora Tomadoni es un referente en oncología de mama, está siempre innovando y siempre nos cuenta las últimas tendencias antes que lleguen al Congreso. Entonces, el equipo que nosotros trabajamos en una unidad, tenemos una unidad de mastología donde trabajamos con los mastólogos, los oncólogos, los que hacen imágenes, los patólogos, la psicóloga, los kinesiólogos, trabajamos muy en equipo. Cada paciente se discute. Y cada paciente es irreproductible. ¿No? Exactamente. Y la quimioterapia cambió un montón. Ahora ya no se le tiene tanto terror a la quimioterapia. Y sigue siendo varias sesiones. ¿Cómo se lo maneja? La mujer
ya eso lo superó porque hay pelucas, hay pañuelos, pero, ay, doctor, se me va a caer el pelo, porque está más preocupada por el pelo quizá que por el problema que tiene en la mama. Y está bien, porque es lo que se ve, es como decíamos, es lo que se ve. Pero ¿sabes por qué está bien? Porque le sacamos el estrés de decir, de esto probablemente no te vas a morir. Entonces, ¿de qué se ocupa? De la estética. Fantástico que tenemos un banco de pelucas y hay cascos fríos, los centros públicos no los tienen, pero hay cascos que enfrían la cabeza antes de la quimio para que baje la circulación y la quimioterapia no llega al bulbo piloso y se cae menos el pelo o no se cae. Esto siempre que me hacen preguntas, sobre todo un diario o algo de eso, se aclara que no es todos los casos, que depende la droga, que depende la paciente, que depende la cantidad de sesiones, no es en todos los casos, pero hay un montón de cosas. Y es eso, el pelo vuelve a crecer y vuelve a crecer bien. Y las pacientes todas te dicen, ay, me creció más lindo, me creció mejor. Vuelve a crecer, no pasa nada, son unos meses. Incluso que crece, yo he visto personas, ¿no? Mujeres, que crece más grueso y mejor el cabello que lo que tenía. Y eso te dicen, yo la verdad que no evalúo si el pelo es realmente. Claro, pero sí te cuentan que... Yo escucho tanto, y con respecto al casco frío, el día del lanzamiento que hizo la empresa, bueno, me invitaron a una serie de periodistas y yo estuve y nos quedamos maravillados. Pero claro, nos dijeron que no en todos los casos va. Y eso lo define el oncólogo, a ver si en estos casos pueden dar, y bueno, tiene un costo que también no es para cualquiera, pero existe, está bueno. Esto es como todo, al principio la prótesis no era para cualquiera, van bajando los costos, la cirugía especial no es para cualquiera, la robótica no es... Pero a medida que se hace más común y que se le da más publicidad y que más la gente lo hace, como todo, bajan los costos. Entonces va a llegar tarde o temprano a los hospitales, seguramente. Vos sos mastólogo, pero Sí. bueno, sos médico. No solo en la mama, por ejemplo, un cáncer en diferentes partes del cuerpo. ¿También han adelantado los tratamientos? Sí, en toda la oncología, mirá, para empezar yo creo que lo mejor que tuvimos fue el advenimiento de los protocolos. Los protocolos permiten que todo el médico que se actualiza, porque esto también es importante, nosotros vemos pacientes que vienen con una técnica que no se hace más o con un fundamento que no existe más. Si vos te actualizás y lees los protocolos, vas a ver que todos los protocolos están actualizaditos. Y eso hace que si vos trabajás en esa forma, vas a saber cuáles son las últimas tecnologías, y casi todos los cánceres, no te puedo decir todos porque desconozco todos, pero casi todos los cánceres tienen técnicas más modernas de detección y tratamientos mucho más avanzados. La gente habla mucho de la metástasis. ¿Un cáncer de mama puede hacer metástasis? Sí, sí. Cuanto más grande es el tumor, y dentro de los tipos de tumor hay tumores, son todos cánceres, ¿no? Todos son malos, pero hay más buenos y más malos. Cuando te encontrás con un tumor más agresivo, más malo, por decirlo así, para que la gente lo entienda, ese tumor tiene más riesgo de tener metástasis. Y la metástasis es cuando el tumor abandona su locación original, se va de la mama y pasa a otro órgano. Eso sería una metástasis. Con respecto al cáncer, yo una vez tuve que hacer un trabajo muy importante de cómo de pronto se habla con respecto a las enfermedades, personas que, bueno, no son periodistas médicas y no tienen el lenguaje adecuado, ¿no es cierto? Lo importante, ¿no? Cuando uno entreviste, sepa cómo preguntar y lo que necesita la gente. Por ejemplo, mala palabra era cáncer. Se veían en los diarios. Jugó al fútbol como un cáncer. O sea, todo era como para decir lo peor. Por suerte, eso ya cambió. Totalmente, sí, antes era un insulto. Este trabaja en este lugar, Sí. Es un cáncer, ¿no? Claro. No se juega con eso. Y Exacto. con muchas otras palabras también se mejoró. En la cancha se le decía cualquier cosa a un jugador. Sí. Síndromes de Down, le gritaba. Ahora ya la gente misma dice, ¿qué estás haciendo? Exactamente. Y lo mismo con esta patología, ¿no? Con esto, por suerte, la palabra está instaurada. Bien. Como el ACV. Entonces uno habla
tranquilo y la paciente puede contar, entonces cuando más puede contar, y si cuenta la vecina, la familiar, y entonces todos van a estudiarse, y es la única forma de detectarlo precozmente es que vayan. Tenemos un redondeo de menos de un minuto. ¿Qué mensaje podés dejar? Y el mensaje es que una vez por año, a partir de los 40 años, tienen que ir a hacerse un control mamario, que implica una mamografía, y el ginecólogo o el mastólogo o el clínico definirá si hay que hacer algún otro estudio, y a partir de ahí se definirá si no tiene nada y tiene que volver al año o si necesitamos algún otro estudio. Pero es hoy el tope de gama, el gold estándar para detectarlo precozmente. Bien, un maestro.